estuvimos hablando un poquito sobre la parte de lo que son las proteínas, ¿verdad? Y realmente las proteínas, comentamos que son biomoléculas, ¿sí? Esas biomoléculas dijimos que están formadas por carbono, están formadas por hidrógeno, están formadas por oxígeno, la parte de lo que es nitrógeno, el famoso chon, y la mayoría pues contiene azufre, ¿sí? De esa manera. Recuérdense que la parte de lo que son las proteínas van a tener a conservar esa su actividad biológica en ciertas condiciones. Y las condiciones más importantes para poder realmente conservar esas características es la temperatura. Si nosotros colocamos un producto que tenga alto contenido proteico a una temperatura demasiado alta, lo que vamos a hacer es provocar un proceso de desnaturalización de la proteína. Y lo mismo va a suceder con la parte de lo que es el pH. Entonces, si yo les pregunto cuáles son las condiciones para poder conservar la actividad biológica de una forma adecuada de una proteína, pues estamos hablando de la parte de lo que es el pH y la parte de lo que corresponde a lo que es la temperatura de esa manera. ¿Sí? Bueno, también comentamos el día miércoles que las proteínas pues tienen diferentes funciones, ¿sí? Diferentes funciones en la parte de lo que es el organismo, ¿verdad? Dijimos que son enzimas, porque la mayoría de proteínas son enzimas, entonces tienen esa función catalítica. También dijimos que sirven como fuente de almacenamiento de la parte de lo que corresponde a lo que es la energía. Acá nosotros comentamos que estas nos van a aportar igual que la parte de lo que son los carbohidratos, ¿verdad? 4 kilocalorías por gramo, en la parte esa, ¿verdad? También dijimos que son estructurales, ¿sí? Me sirven como tejido de sostén, me sirven como transporte, ¿sí? Son amortiguadores, o sea que van a mantener ciertas reacciones, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la parte de lo que son estas enzimas estructurales, entre esas enzimas estructurales, pues vamos a tener el colágeno, vamos a tener la parte de lo que corresponde también a lo que es la queratina, vamos a tener la elastina y de esa manera también la reticulina, ¿verdad? Entonces son proteínas de forma estructural, ¿sí? Luego, la parte de lo que son transporte. En transporte, pues vamos a tener lo que corresponde a lo que es tanto la hemoglobina como también la parte de lo que es la mioglobina, ¿sí? De esa manera. Entonces tenemos hemoglobina, tenemos mioglobina y tenemos las lipoproteínas como proteínas de transporte, ¿sí? Voy a repetir. En la parte de lo que son transporte, aparte de la hemoglobina, también tenemos la mioglobina, que la mioglobina, vamos a ver más adelante que es la encargada de poder reflejar ese color a la parte de lo que es la carne, ¿sí? Entonces yo les preguntaría, ¿se recuerdan que nosotros hablamos que una carne puede ser pálida, suave y exudativa? La mioglobina de esto, ¿cómo sería? ¿Alta o baja? A ver, Kender Camey. Escribió Kender, pienso que Kender escribió. Rubén. Dice que es baja, ¿verdad? Y tiene razón. Y si hablamos de una DFD, ¿qué sería? ¿Alta o baja? Alta, estamos bien. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Entonces, se encarga de esa parte, ¿verdad? Como de reflejar esa cantidad de luz y de esa manera pues vamos a lograr obtener ese color. Entonces decimos, bueno, la parte de lo que corresponde a lo que son
la proteína encargada del color de la carne, la mioglobina, pero la encargada de poder reflejar esa luz, ¿verdad? Y hacer que realmente podamos tener un color más adecuado. Entonces también tenemos proteínas de contracción muscular, ¿sí? Cuando nosotros, voy a anotar por acá, cuando nosotros hablamos de esas proteínas de construcción muscular, nosotros vamos a hablar de la parte de lo que corresponde a lo que son proteínas como la actina, como la parte de lo que es la miosina. Lo voy a colocar acá para que no se les vaya a olvidar, ¿sí? De contracción muscular. Cuando hablamos de contracción muscular, entonces estamos hablando actina, estamos hablando la parte de lo que es la miosina, ¿sí? De esa manera. Entonces lo voy a colocar por acá. Actina, miosina. También podemos hablar de la troponina y la tropomiosina, ¿verdad? ¿Sí? Entonces de esa manera vamos a tener todas esas proteínas que sirven para poder contraer el músculo, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que esa contracción muscular pues puede ver afectado en la parte de lo que es también esa textura de la carne. Si nosotros no sabemos manejar, si nosotros no sabemos acondicionar la carne como tal, pues vamos a tener esa parte de la dureza, ¿verdad? Josué España pregunta, amortiguadores resisten reacciones químicas como cuáles. Vamos a ir parte a parte, España. Les voy a pedir un favorcito en función de la recomendación que hicieron algunos de los compañeros el día miércoles, de poder colocar las preguntas para que todos los podamos visualizar. Yo no tengo ningún inconveniente que me lo escriban solo a mí, pero en algún momento respondo alguna pregunta y como los demás compañeros tal vez no pueden visualizar la parte de lo que es la pregunta, entonces en algún momento tiende a crear alguna confusión. Entonces vamos a ir España con cada uno de ellos y vamos a avanzar. Pero igual, ¿verdad? Te recomiendo que las escribas para todo, disculpa, ¿sí? Es en función de lo que recomendaron los compañeros, ¿verdad? ¿Sí? También vamos a tener proteínas hormonales, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, si yo les digo oxitocina, ¿qué viene a la mente, España? España, ¿me escuchás, España? Sí, Gracias, España. Ok. pues Si yo te... oxitocina Ujú. sería que pues baja la leche, además que baja la leche, contracciones musculares. Exacto. Estimula, ¿verdad? Estimula esas glándulas mamarias, ¿verdad? Para que se pueda realmente, a través de la parte de lo que son los alveolos, ¿verdad? Lo que corresponde a lo que es la secreción láctea, ¿verdad? Gracias, España. Entonces tenemos oxitocina, tenemos también entre las hormonales, por ejemplo, la prolactina, si quieren lo voy a colocar acá, ¿sí? Oxitocina, prolactina, vamos a tener la insulina, ¿sí? La adrenalina, también de esa manera, ¿verdad? Que son hormonales, que son de crecimiento o que pueden ser estimulantes, como bien lo decía ahí España desde Petén, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera. También vamos a tener proteínas que son de reserva, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de proteínas de reserva, podemos hablar de la caseína. Creo que la mayoría de ustedes ha pasado por la parte de lo que es el módulo y ha visto el proceso de producción de quesos. ¿Qué es lo que sucede con la parte de lo que es la producción de quesos? La proteína que está presente en lo que corresponde a lo que es la leche, es la caseína. Y esa caseína, ¿qué es lo que se hace? A través de enzimas, a través de la enzima como la renina, que comúnmente nosotros lo conocemos como un cuajo, ¿sí? Que puede ser un cuajo líquido, que puede ser un cuajo
en pastilla que le venden a uno en las farmacias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace realmente esa parte de lo que es esa enzima? Lo que hace es coagular la caseína, precipita la caseína. Y a la hora de precipitar la caseína, pues lo que va a hacer es separar esas fases, ¿verdad? Va a haber una precipitación, entonces se va a formar la parte de lo que es esa coagulación o la cuajada, como comúnmente le llamamos, ¿verdad? Entonces, esa parte se precipita por enzimas, también se puede precipitar por la parte de lo que es ácido. Ustedes han visto, los que han pasado por la parte de lo que es el módulo, que nosotros venimos y al lactosuero le agregamos lo que corresponde a lo que es ácido acético, o sea, el vinagre, y de esa manera también logramos provocar que la caseína que está presente aún en el lactosuero se tienda a precipitar. Entonces, hay tres maneras, diríamos, de poder precipitar esa caseína: a través de enzimas, a través de acidificación o a través de un proceso mixto que va dependiendo del tipo de queso que yo vaya a preparar. Edwin de Nilsson pregunta, ¿también cuenta como reserva las ovoalbúminas? Es correcto, ¿sí? Las ovoalbúminas también, ¿verdad? O también las lactoalbúminas, ¿sí? De esa manera. Si quieren lo vamos a colocar aquí. Lactoalbúminas y la ovoalbúmina. No sé si hay alguna pregunta. Y también lo que les decía, ajá, no sé si hay preguntas con la... Decime España. Ingeniero, ¿qué es lactoalbúmina? ¿Cómo? ¿Qué es lactoalbúmina? Ajá. Estas también son proteínas, ¿verdad? Sí. Estas proteínas son proteínas de reserva, estas que tenemos aquí. Entonces hablábamos de la parte de lo que corresponde a lo que es la caseína. Vamos a ir viendo, ¿sí? De que tenemos diferentes fuentes, diríamos, ¿verdad? De la parte de lo que son esas proteínas como tal. Por ejemplo, si yo hablo, les decía, si yo hablo de la caseína, estamos hablando que la caseína la vamos a encontrar en la parte de lo que es la leche. Si yo hablo, por decirles algo, de actina, de miocina, estamos hablando que eso lo vamos a ir encontrando en la parte de lo que corresponde a lo que es la carne. Y así vamos a encontrar también en lo que es el huevo, ¿verdad? Entonces, todas estas van a ser proteínas que también podemos tener proteínas no solo de lo que corresponde a lo que es musculares. Hay mucha gente que ahora anda buscando realmente la parte de lo que son sustitutos de proteínas y ya está utilizando, por ejemplo, proteínas de las leguminosas, están utilizando la parte de lo que son proteínas de insectos, ¿sí? En otros países pues está buscando la parte esa, ¿verdad? ¿Sí? Como algunos sustitutos de manera que podamos ir teniendo fuentes proteicas, ¿verdad? Y no solamente que sean esas fuentes proteicas a partir de lo que corresponde ese tejido muscular, ¿sí? No solo la parte muscular, sino que también a partir de otras fuentes como tal, como les decía, bueno, podemos utilizar las leguminosas, podemos utilizar la parte de lo que son insectos que se está trabajando mucho como proteínas, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de mercado, cada vez en un mercado cada vez más globalizado, en un mercado en que la gente quiere saber qué es lo que está consumiendo, en el que la gente quiere consumir alimentos mucho más sanos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ¿verdad? Entonces, ovoalbúmina viene de la parte del huevo, lactoalbúmina viene también de la parte de lo que son los derivados lácteos, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, o estamos bien. Jóvenes, jovencitos. Ok, gracias, Kendall.
Por lo menos que ande levantó la manita ahí, ¿sí? Ok, decime de España. Ingeniero, estas tres proteínas vienen de la leche. Sí, en el caso caseína viene de la leche, lactoalbúmina también, ovalbúmina ya viene de la parte de lo que es el huevo, ¿verdad? Sí, gliadina ya viene de la parte de lo que corresponde, pero lo que te decía, que lo vamos a ir viendo, algunas, en este caso, viene ya de la parte de lo que corresponde a algunas leguminosas, algunos granos como tal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Algo también importante, jóvenes, es de que las proteínas se pueden ir utilizando en lo que corresponde a lo que son, como ingredientes en la parte de lo que son alimentos, ¿verdad? Por esas propiedades que puedan tener, propiedades funcionales, propiedades finales, por ejemplo, en los helados se utiliza el huevo, pero ¿para qué me va a servir el huevo? Para poder crear una mejor emulsificación, lo mismo en panadería, entonces de esa manera, ¿verdad? Entonces tienen diferentes propiedades en la industria alimentaria y de esa manera, pues, son realmente utilizadas para poder ser como no solo enriquecer la parte de lo que es el contenido proteico, sino que también para poder lograr una mejor emulsificación. ¿Se recuerdan? En la emulsificación dijimos que eso se hace para poder evitar que haya separación. ¿Separación de qué? Yo les decía que haya separación de fases, evitar la separación de fases, evitar de que realmente se separe, si ya estamos hablando de una emulsificación, se separen los ácidos grasos o la grasa, entonces de esa manera, ¿verdad? Las proteínas van a tener ciertas estructuras, estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con una proteína? Yo ya les decía que las proteínas van a ser sensibles a la parte de lo que es la temperatura. Entonces, si nosotros venimos, exponemos una proteína a lo que es temperaturas muy altas, ¿qué es lo que vamos a ocasionar ahí? Lo que vamos a ocasionar es que haya un proceso de desnaturalización, o sea, va a perder su nivel estructural y pierde esa estructura secundaria, parte de la estructura terciaria, y lo que hace es realmente ya no aportar esa cantidad proteica como tal, ¿verdad? ¿Sí? Algo también importante dentro de esas propiedades de las proteínas es que las proteínas tienen cierta especificidad. Cuando hablo de cierta especificidad es que cada proteína tiene una función específica, tiene una función determinada. Entonces va a realmente a funcionar en un aspecto. Es como que si yo viniera y quisiera, por ejemplo, abrir una puerta con una llave que no corresponde, ¿verdad? Entonces, de esa manera, entonces tienen cierta especificidad como tal, ¿verdad? Sí, también algo importante con las propiedades de las proteínas es la solubilidad, que van a mantener esa solubilidad siempre cuando los enlaces, ¿sí? Tanto esos enlaces fuertes, tanto esos enlaces débiles estén presentes, ¿verdad? Pero ¿qué? Si nosotros venimos, incrementamos temperatura o reducimos pH, vamos a perder esa solubilidad. Por eso les decía que en esa manera, vamos a tener inconvenientes, que son los factores que puedan afectar esa estructura como tal. Denis dice, se podría decir que son especializadas. Sí, Denis, podemos decir de esa manera, ¿verdad? Que son específicas, ¿verdad? Entonces, de esa forma, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Decime España, por favor. ¿En qué son solubles las proteínas, ingeniero? Ajá. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de la parte de lo que es esa solubilidad, es de que siempre van a mantener esos enlaces, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esa solubilidad de esas proteínas, como tienen cierta especificidad como tal, yo una proteína, por ejemplo, cuando el animal pasa por un proceso de sacrificio, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En ese proceso de sacrificio, la proteína, sí, ¿qué es lo que va a pasar con esa proteína? Esa proteína tiende a reducir su tamaño, ¿sí? Se reduce su tamaño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando preparamos embutidos? Lo que hacemos es incorporarle hielo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Hielo o agua fría, lo que vamos a hacer es recuperar el tamaño. Entonces, como son ciertas especificidades como tal, la solubilidad en agua puede ser una solubilidad dependiendo también del tipo de proteína, ¿verdad? En la parte de lo que son emulsificantes, pueden actuar como un emulsificante o como un estabilizante. No sé si te logro aclarar ahí, España. Sí, ingeniero, gracias. Ok, muy bien. Entonces, de esa manera, ¿verdad? También es importante hacerles mención, ¿verdad? De la parte de lo que corresponde a lo que son esas, donde vamos a ir encontrando las diferentes tipos de proteínas. Yo ya les decía a ustedes, por ejemplo, en el huevo. En el huevo vamos a tener ovoalbúminas, ¿sí? Pero no solo ovoalbúminas vamos a tener en la parte de lo que es el huevo. Vamos a tener, por ejemplo, las globulinas, que también están presentes en la parte de lo que es el huevo, o la ovoalbúmina, o la parte de lo que son globulinas. De esa manera podemos ir teniendo en la parte de lo que es el huevo. En la carne, ¿qué vamos a tener en la carne? Ya les decía, podemos tener la parte de lo que es actina, podemos tener la parte de lo que corresponde a lo que son las miocinas. Ustedes recordarán que en algún momento, cuando hablamos de la parte de lo que es los pilares, ¿sí? Los pilares de la seguridad alimentaria, mencionamos alto valor biológico. ¿Se recuerdan qué es alto valor biológico? ¿Lo recuerdan? Ok, ahorita vamos, Oscar. Oscar, para la próxima me haces favor de colocarlo para toda la pregunta para que podamos todos estar en sintonía. Cantidad de nutrientes, dice España. ¿Alguien más se recuerda cuando hablamos de alto valor biológico? ¿A qué nos referíamos? A ver, Kender, ¿qué decís, Kender? Capacidad, dice Rubén, de aprovechar los nutrientes. Es correcto, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de alto valor biológico, es esa capacidad que tiene el organismo de poder aprovechar al máximo esa cantidad proteica, ¿sí? Entonces, la actina tiene alto valor biológico, mientras que la miocina tiene alta capacidad de poder retener agua, capacidad de retención de agua, que se llama CRA, que es un análisis que se le hace a la carne para poder evitar que la carne venga y diríamos comience como a gotear, que comience a perder líquidos y de esa manera va a ir perdiendo la parte de lo que corresponde a lo que es el peso. Ahora vamos a contestar antes de que se me vaya la pregunta muy lejos, vamos a contestarle vamos a ver, había sido, ahí está, Oscar. Oscar preguntaba cuáles son las proteínas que están presentes en el huevo. Entonces yo les había mencionado a ustedes ovoalbúmina, ¿sí? También les había comentado que podríamos, ahorita España, la parte de lo que corresponde a lo que son las globulinas, ¿sí? De esa manera podemos tener. Lo más importante es la ovoalbúmina. Decime España. Ingeniero, la miocina se le aplica a las carnes para que la carne no botee. La actina, la miocina, la tropomiosina son proteínas que están presentes en la carne. Una con alto valor biológico, como la actina, y la miocina que tiene, aquí le voy a contestar a Chris, le di una vez, capacidad de retención de agua. CRA es capacidad de retención de agua, que es un análisis de calidad que le hacemos a la carne para evitar de que la carne tienda a perder líquidos. Y a la hora de estar perdiendo líquidos, ¿qué es lo que sucede? Estamos perdiendo peso como tal, ¿sí?
Vamos a ver, había otra pregunta por acá. ¿Estamos bien con eso, Cristian? Ok. Edwin Denise me pregunta de la miocina. Bueno, la miocina es una proteína que la vamos a tener presente en, en carnes y que tiene una capacidad de retención de agua, ¿sí? Que es lo que le llamamos CRA, capacidad de retención de agua. Que realmente lo que andamos viendo en esa parte es de qué, es de que la carne no vaya a perder agua, que no pierda líquidos, porque si pierde líquidos, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Estamos perdiendo peso y a la hora de estar perdiendo peso, pues realmente lo que vamos a hacer es costos, ya no vamos a tener mucha rentabilidad como tal. Lactina, voy a repetir otra vez, Leonardo, con lactina, alta capacidad de retención de agua, la miocina, y la actina es alto valor biológico, ¿verdad? Aprovechamiento. Decime España, por favor, disculpa. Ingeniero que dijo que era la tropomiosina. O sea, ¿se recuerdan que hablamos de acá? Acá la había colocado, si no mal recuerdo, vamos a ver. ¿Sí? Estas son la tropomiosina y la troponina son proteínas de la carne, que son proteínas contráctiles, son proteínas miofibriares que están conformadas en el tejido muscular y que van a transformar esa energía, ¿sí? En la parte de lo que es el producto como tal. No sé si te aclaro ahí. Son proteínas presentes en la parte de lo que son las carnes, proteínas contráctiles o proteínas miofibriares. ¿Te aclaro, España? Sí, ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien. Habíamos hablado que en el caso, por ejemplo, de los lácteos vamos a tener la caseína, ¿sí? Dijimos que la caseína es la proteína de la parte de lo que son los derivados lácteos, de la leche. Las proteínas lácticas vamos a tener, por ejemplo, un 80% de las proteínas vamos a encontrar como caseínas y hay un 20% que las tenemos dentro de las proteínas del suero. O sea, cuando hacemos esa separación o esa coagulación de la caseína, vamos a tener dos fases, diríamos, ¿verdad? Una fase sólida en la que vamos a tener la formación de lo que le llamamos cuajada y la otra la parte líquida, que es ese lactosuero, que ese lactosuero lo podemos aprovechar. ¿Por qué? Porque lo que les estaba comentando es de que podemos tener ahí un 20% de proteínas. Entonces esas proteínas se pueden precipitar, podemos preparar el requesón o ese queso ricota. Muchas industrias lo que hacen con el lactosuero es de que lo deshidratan y después ya puede ser utilizado en otras industrias como la industria cárnica, como la misma industria de preparación de bebidas. También nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando un poquito con la parte de lo que es el lactosuero y estamos preparando yogur, no sustituyendo, por ejemplo, en un 100% la leche, pero sí estamos incorporando lactosuero porque tiene alta cantidad proteica. En algunos otros países, por ejemplo, preparan bebidas espirituosas, específicamente cerveza a partir del lactosuero, ¿verdad? Para poder evitar también que ese impacto que pueda causar al ambiente. Y además de eso, pues a la hora de poder yo aprovechar al máximo todos esos residuos, estamos hablando de la parte de lo que es una economía circular, ¿verdad? Evitando botar mucho producto. Decime España. Eh, ingeniero, ¿por qué en la primera fase no se aprovecha el 80% de caseína? No, no te entendí. Perdón. ¿Me puedes repetir España? Disculpa. ¿Por qué en la primera fase no se aprovecha el 80% de caseína? O sea, en la parte, ahí vamos a verlo, y me imagino que ustedes en el módulo lo han visto, pero hay factores que te pueden influir
en la parte de lo que es ese aprovechamiento. Te voy a mencionar 4 factores importantes que depende de las características del queso. Un factor importante es la parte química, o sea, esa composición que tiene la leche para poderse convertir. No todas las leches van a tener la misma cantidad, por ejemplo, de lo que es proteína, la misma cantidad de grasa, ¿sí? Entonces, esa composición de la leche va a ser importante. Otra parte importante es la bioquímica, o sea, todos esos procesos enzimáticos que va a sufrir la leche para poderla aprovechar al máximo. Otro, la parte tecnológica, ¿sí? La tecnología que yo tenga, eso me puede influir mucho en el corte, en el proceso de molienda, para poder obtener realmente esas características. Y la otra parte es lo que corresponde a la parte, diríamos, biológica, la parte microbiológica, los microorganismos que nosotros vamos a realmente a colocarle o le vamos le voy a decir este término inocular, que quiere decir que yo le estoy incorporando. Así cuando ustedes, por ejemplo, llegan y le agregan la parte de lo que es el cuajo al queso, ¿verdad? Que lo agregamos en una relación de 1 a 10, que técnicamente se tiene que decir 1 por cada 10,000, o sea, un cc de cuajo o de enzima me va a coagular 10,000 cc de leche. Entonces, de esa manera, entonces esos microorganismos que yo estoy incorporando o estoy inoculando, no van a entrar en competencia con otros microorganismos que pueden estar presentes en la leche, ¿sí? Hay microorganismos que ya están propios de la leche, ¿verdad? Entonces, esos pueden afectar. Entonces, esas 4 características que te mencioné de España, que estamos hablando de la parte química, la parte bioquímica, la parte biológica, la parte de lo que corresponde a lo que es tecnológica, me puede ir influyendo. No sé si te logro aclarar ahí España o aún hay alguna duda. Ingeniero, estos factores son para la producción de derivados de la leche. Ajá, para la parte de lo que corresponde a lo que son, específicamente la parte de lo que son quesos, ¿verdad? Por supuesto que esos factores pueden influir a la hora que voy a hacer un yogur, por decirte, ¿verdad? Ahí pueden haber otros factores, por ejemplo, la cantidad que yo estoy agregando de cultivo, la parte de lo que es esa relación de cultivos que pueda tener entre lactobacillus bulgaricus, entre Streptococcus thermophilus, que hacen que realmente puedan darle esa característica al producto, ¿verdad? Entonces, vos vas a poder encontrar un poco más ácido, un yogur un poco más sólido, un yogur un poco más líquido, dependiendo del tipo de mercado, y así también va a haber un equilibrio en la parte de lo que es esa producción de ácido láctico. Entonces, por ejemplo, el yogur es un alimento acidificado, ¿verdad? Porque es lo que nosotros hacemos, incorporamos cultivos y que a través de esos cultivos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es convertir el azúcar que está presente en la leche, que es la lactosa, en ácido láctico y le vamos a dar esa característica al producto. No sé si te resuelvo ahí tu inquietud, España. Sí, ingeniero, gracias. Ok. Edwin Denilson pregunta cuánto de cuajo se necesita para 10,000 cc de leche. Un cc, ¿sí? Entonces, vamos a ver, cuando veamos lácteos, vamos a poder calcular el poder de coagulación de la leche, ¿sí? Y entonces, el poder de coagulación es de que eso puede variar, ¿verdad? 1 por cada 10,000. O sea, un cc de cuajo me va a coagular 10,000 cc de leche a ciertas condiciones. Y aquí estamos hablando de condiciones como la temperatura. Yo lo tengo que incorporar a una temperatura de 35 grados para que podamos realmente tener esa característica. Ahora yo puedo determinar ese poder de coagulación. Kender. En estos productos, Kender, me refiero a la composición de la leche, la cantidad de proteína, la cantidad de grasa, la cantidad de minerales, que pueda responder a tu inquietud, disculpa. Ok.
Todavía tenés pendiente la comida, ¿cómo es que se llamaba la comida de allá? De Santa Rosa, ¿verdad? ¿Sos que andas? No. Bueno, Kender creo que me escribió por acá. Ahí está. El mosquito. Muy bien. No sé si, ya no recuerdo quién me había hecho la pregunta del poder de coagulación. Un cc de cuajo me va a coagular 10.000 cc de leche comúnmente, ¿verdad? Eso puede variar. Eso puede variar. Yo puedo determinar ese poder de coagulación, ¿sí? Pero eso puede variar. Pero comúnmente el cuajo que nosotros utilizamos es de esa manera, ¿verdad? Uno por cada 10.000. Técnicamente se dice. ¿Se recuerda que hay personas que son intolerantes a la lactosa? ¿Lo recuerdan? ¿A qué se debe? No Ok, contienen lactasa. es correcto de esa manera, ¿verdad? Ujú. Muy bien. ¿Qué otro nombre recibe la lactasa? Ahí estamos. Muy bien, Alejandro. Gracias, Alejandro. Bueno, dice, ¿cómo actúa el factor bioquímico? Pregunta de Nilsson. El factor bioquímico van a ser todas esas reacciones de Nilsson, esas reacciones a través de las enzimas, ¿verdad? Que podamos ir teniendo, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Entonces, todas esas reacciones que vaya a sufrir durante el proceso utilizamos lactasa y deslactosamos, ¿verdad? Dividimos realmente esa parte. Muy bien, vamos a seguir, vamos a continuar. Luego tenemos proteínas de cereales. ¿Hay alguien de ustedes que es intolerante al gluten? ¿Alguno de ustedes intolerante al gluten? Me imagino que a la leche sí deben de haber varios, al gluten. No, y si no hay nadie que me quiera hablar ahora. Ya se me durmieron, ¿no? No, no hay, no hay. Bueno, hay personas que son intolerantes al gluten, ¿sí? Eso se llama, la enfermedad se llama celíacas, ¿sí? Entonces no pueden consumir gluten debido a que, así como en la leche tenemos proteínas, también en los cereales vamos a tener proteínas, ¿verdad? Y estas son las glutelinas. Voy a colocar aquí. ¿Sí? De esa manera, ¿verdad? Entonces, el gluten, ¿cómo vamos a formar el gluten? Yo creo que varios de ustedes pues ya pasaron por panadería y en el módulo y en la parte de lo que es la parte de lo que corresponde a lo que son el gluten, lo vamos a formar cuando le incorporamos agua a la harina, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a crear condiciones para que la parte de lo que es esa harina pueda ir formando lo que es el gluten, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver esa elasticidad que puede tomar la masa como tal, ¿verdad? Entonces, esa elasticidad, que esa masa se puede estirar, por ejemplo. Entonces, de esa manera, pues vamos a ir obteniendo la parte de lo que es el gluten. Entonces, hay personas que no pueden consumir lo que es el gluten. Acá quisiera hacer referencia que yo me imagino que ustedes pues en el módulo ya lo han visto, que más o menos las proteínas en la parte de lo que son del trigo, ¿verdad? Andan más o menos entre un 9 a un 12 más uno, ¿sí? Por ciento de proteína, ¿sí? De eso hay un 85% de esas proteínas que tienen esa capacidad de que a la hora de combinarse con el agua forman lo que yo les estaba comentando, forman el gluten, que ese gluten le va a dar o le confiere esa capacidad que va a tener la masa de poder retener gas. Pero ustedes me van a decir, bueno, pero ahora en la industria ya hay aditivos que mezclamos para poder hacer que el pan pueda crecer un poco más,
que el pan pueda absorber mayor capacidad de agua, o la masa, perdón, y que también el pan en algún momento, o esa masa en algún momento, también actúe más la parte de lo que es la levadura, ¿verdad? Entonces, yo les podría decir de que vamos a tener dentro de esto, esas proteínas las vamos a poder dividir en dos grandes grupos. Decime España, por favor. Ingeniero, ¿qué dijo? Del 9 a 3%. Ah, ese es el porcentaje más o menos de proteínas que hay en harina de trigo. ¿Sí? De ese porcentaje de 9, 12 más 1, ¿sí? Es la parte de proteínas. Y lo que les decía, que de ello vamos a poder dividir en dos grandes grupos. Las proteínas que van a formar masa, diríamos que están compuestas por un 85%, que son aquellas que le vamos a considerar como insolubles, como la gliadina, como las glutelinas, que al contacto con el agua van a formar el gluten. Solo déjenme chequear, no sé si España te resolvía ahí. Ingeniero, generan masas y tienen un 85% de proteína, ¿o cómo? Va, veamos pues. Acá, esto que tengo acá, es el rango proteico que tiene la parte de lo que es el trigo, ¿sí? De esto, diríamos que lo vamos a poder dividir en dos grandes grupos. Unas que forman masa, que es el 85%, ¿sí? De esa proteína que tenemos allí, va a poder formar masa, que tiene la característica que al combinarse con el agua, les decía, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Sí? Lo que van a hacer que se van a volver proteínas insolubles. Y yo les decía que esas son como la gliadina y como las glutelinas, que son las que van a formar realmente gluten y que por eso las personas son intolerantes a la parte de lo que es el gluten como tal. No pueden soportar este tipo de proteínas, ¿sí? Y luego tenemos un 15%, que son las que no forman masa de ese rango que tenemos acá, España. No sé si te logro resolver ahí o te confundo. Sí, ingeniero, dijo gliadinas y glutelinas. Exacto, gliadinas y glutelinas. Bueno, gracias, ingeniero. Ok, solo voy a chequear un par de mensajes aquí para que no se me vayan a ir mucho. Leonardo, gliadinas y qué otra, ya lo dijo allí España, ¿verdad? Las gluteninas, ¿verdad? Bueno, las proteínas insolubles. Bueno, la vamos a colocar aquí, Kender, muy bien. Bueno, estamos claros solo antes para borrar esto que yo tengo aquí, estamos claros que de este porcentaje proteico que tiene realmente los cereales, un 85% va a estar constituido por esas proteínas, ¿sí? Que van a formar gluten y un 15% de esas que no forman gluten. Estamos ahí, que le podríamos decir proteínas que forman masa y proteínas que no forman masa, o sea, proteínas que son solubles y proteínas que son insolubles. ¿Estamos bien ahí antes de borrar esto? Y luego voy a anotar ahí la parte de lo que son las proteínas. Bueno, el silencio otorga. Borro esto. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles son realmente las proteínas que van a ser encargadas de poder formar lo que es el gluten? ¿Sí? En la parte de lo que son la formación del gluten, habíamos escrito por acá lo que son las glutelinas y también tenemos las gliadinas. ¿Alguien más estaba preguntando algo? Acá, vamos a ver. Ok, ¿cómo se forma el gluten? Cuando nosotros venimos y lo que hacemos es, vamos a preparar pan, por ejemplo, o cualquier otro producto de panadería. Nosotros venimos y si no lo hacemos en una mezcladora, lo que hacemos es
colocar, por ejemplo, la harina sobre una mesa, ¿verdad? Y ustedes no sé si han visto, el panadero lo que tiene es hacer acá en el centro una especie de agujero, ¿sí? ¿Y qué es lo que va haciendo? Va incorporando agua, va incorporando los demás ingredientes que va a necesitar dependiendo del tipo de producto que está acá. Pero cuando yo vengo y le incorporo la parte de lo que es el agua, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a activar la parte de lo que es esa formación de gluten. Entonces, lo que yo le decía, lo que sucede es que las proteínas como tal, ¿sí? Se van a hacer insolubles, ¿sí? Que al contacto con la parte de lo que es el agua, van a formar como una red, diríamos, que tiende a atrapar esos granos que son de almidón. Y esos granos de almidón absorben, estamos hablando casi de un doble, ¿sí? De su peso en agua. Y entonces ahí es como se forma la parte de lo que es el gluten. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Por ejemplo, yo podría tomar con las manos una bola, diríamos, de la masa y la estiro. Y entonces cuando yo la logro estirar, sí, voy a ver que esa masa no se rompe tan fácilmente. Aquí podría yo visualizar cómo realmente se pudo haber formado la parte de lo que es el gluten como tal. No sé si te resuelvo ahí. Bueno, era el grupo de segundo A. No sé si le logro resolver. ¿Si estamos bien? ¿Sí? Ok, no hay más preguntas. Muy bien, vamos a ver, alguien escribió en el chat. Ok, gracias, grupo de segundo A. Entonces, vamos a decir, tenemos una división entre la parte de lo que son esas proteínas. 85% insolubles y un 15% la parte de lo que son solubles, ¿sí? Y solubles que no van a formar gluten, albúmina, si quieren lo vamos a colocar aquí, albúmina, que también la tenemos presente, los péptidos, ¿sí? Que también están presentes ahí, también la parte de lo que es la globulina, lo voy a colocar para que no se me vayan a, ¿sí? Aquí son péptidos, de esa manera. Entonces, de esa forma están divididos realmente la parte de esa. ¿Se recuerdan cómo se llama la enfermedad de las personas que son intolerantes al gluten? Alguien escribió en el chat. Celíacas. Ahí está, muy bien. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar sustitutos, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, maíz, arroz, la quinoa. Ustedes han visto en el mercado que tenemos pan de papa, por ejemplo, ¿verdad? Que son alternativas, ¿verdad? Para aquellas personas que realmente no toleran la parte de lo que es el gluten, ¿verdad? Eh, Esto también es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque son considerados como alimentos alérgenos, ¿sí? Entonces, yo tengo de que declarar en mi parte de lo que es mi etiquetado, aunque, aunque tenga separada la parte de lo que son mis líneas de producción, por ejemplo, pero si yo en mi línea de producción tengo lo que corresponde a lo que es lácteos, o tengo la parte de lo que corresponde a lo que son trigo, yo tengo que escribir dentro de mi etiqueta que pueden existir trazas, ¿sí? De esos, ¿por qué? Vamos a verlo más adelante que hay 8, ¿sí? En Estados Unidos de lo que son considerados alérgenos, ¿verdad? Entonces que yo los tengo que declarar para que la persona que realmente va a consumir esos alimentos, pues no le vaya a ocasionar ningún tipo de problemas, ¿verdad? Ningún tipo de inconvenientes como tal hacia la salud de ese consumidor, ¿verdad? Entonces, de esa manera. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿No? Antes de terminar, ¿no hay preguntas? Ok, solo aquí hay un par de mensajes, solo déjenme chequear. Estamos bien, dice Kender. ¿Qué son los alérgenos? Mexicanos pregunta qué son los alérgenos. Los alérgenos son como los derivados lácteos, ¿verdad? Como la parte de lo que es
las personas que son intolerantes a la leche. Entonces ahí tenemos personas que no tienen la enzima, ¿verdad? Y entonces le va a ocasionar algún tipo de problemas, igual con la parte de lo que son la parte de los cereales, como el trigo, que tienen gluten. Vamos a ver, por ejemplo, hay personas que son intolerantes a la parte de lo que es el maní, pero lo vamos a ir viendo más adelante, que hay 8 productos, ¿sí? Que Estados Unidos lo reconoce y Europa que ya incorpora más productos para poder ver que pueden ocasionar algún tipo de inconveniente, ¿verdad? ¿Sí? En la soya les voy a mencionar solo una proteína que es la glicinina, que es una proteína que podemos tener en la parte de lo que es la soya como tal. También podemos tener, por ejemplo, en el pescado podemos tener albúminas, lo voy a colocar por acá, ¿sí? Podemos tener la parte de lo que son albúminas o globulinas también, ¿sí? Eh, También vamos a tener la parte de lo que es la queratina, colágeno. Vamos a ver más adelante cómo realmente el colágeno puede afectar la parte de lo que es cierta estabilidad en lo que es un producto cárnico, ¿verdad? Eso lo vamos a ver cuando entremos a la parte de lo que corresponden esos procesos de transformación como tal, ¿verdad? De esa manera lo podemos ir viendo, ¿verdad? Muy bien, preguntas, comentarios, vamos a seguir, todavía nos queda un par de minutitos para poder avanzar un poco más, ¿sí? Muy bien, entonces, nosotros podemos decir que vamos a tener proteínas, por ejemplo, proteínas simples, voy a colocar para acá para que les vaya quedando, o holoproteínas. Acá vamos a tener, por ejemplo, las albúminas, las globulinas, ¿sí? Las protaminas, son proteínas simples o holoproteínas. Lo voy a colocar acá para que ustedes no tengan ningún problema. Entonces tenemos albúminas, tenemos globulinas, ¿sí? Y también les decía que podemos tener la parte de lo que son las protaminas, como proteínas simples o holoproteínas, de esa manera, ¿verdad? Entonces también podemos tener, si tenemos proteínas simples, también podemos tener proteínas que son conjugadas, le llamamos así, conjugadas o heteroproteínas. Ahorita vamos a terminar, jóvenes. Acá, dentro de la parte de lo que son las heteroproteínas, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener todo, por ejemplo, la parte de lo que son esas lipoproteínas, que son las que van a poder actuar sobre la parte de lo que son las proteínas como tal, ¿verdad? Y tenemos glucoproteínas también, ¿verdad? ¿Sí? Lo vamos a ir dejando acá para seguir la próxima semana. Recuérdense que la próxima semana comienzan ya las evaluaciones, entonces vamos a tener cursos o programación diferente, ¿verdad? A la que estamos manejando ahora con las clases. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Algunos jóvenes se me fueron antes de tiempo. Ok. Juan me pregunta hasta dónde vamos a evaluar. Vamos a evaluar hasta yo dentro de mi, ¿cómo se llama? Quisiera empezar a evaluar hasta la parte de lo que son las buenas prácticas agrícolas. Voy a ver si logro cubrir la parte esta. Voy a terminar con proteínas. Después de proteínas, vamos a ver un poco las vitaminas. Vamos a ver un poquito la parte de lo que son minerales y luego vamos a ir entrando a la parte de lo que son normativas que se utilizan, ¿verdad? Y vamos a arrancar con buenas prácticas agrícolas. ¿Ok? ¿Preguntas?
Lipoproteínas. Lipoproteínas, Oliver. Oliver. Ok. Si no hay preguntas, jóvenes, si no hay ningún comentario, ¿sí? Es que lo escribí mal, por eso pregunta, ¿verdad? Perdón, ahí lo he escrito mal. Ok, si no hay preguntas. Bien, todo esto va a entrar. Todo esto va a entrar. Feliz fin de semana, jóvenes. Feliz fin de semana a todos los del salón de inglés. Camey, feliz fin de semana, portate bien. Feliz fin de semana, jóvenes. Cuídense.